necesario tener más muertos en este lugar. Así que tú eres el hada protectora de Fabrizio. Daniel ya llegó a buscar a su mamá. Seguramente va a pensar que se escapó del lugar donde estaba recluida. No, hombre, mijo, 10 minutos más que suficiente. Mi chavalón nada más necesita 30 segundos para arrancarle la cabeza a ese perro por todo lo que nos ha hecho sufrir. Te voy a decir la neta, se te agradece el favor. Pero pues también te voy a ser muy sincero. Yo creo que ese perro debería estar muerto. Que tú querías tu medallota, ¿va, gringo? Fue por ti que Sara tuvo que entrar en este business. Ella le vendió su alma al diablo con tal de tener dinero para salvarte la vida a ti, después de que matamos a tu papá. Cállate. Estás diciendo mentiras. ¡Mentiras! Sabes que estoy diciendo la pura neta del planeta. No. No, José Ángel, no. Otra vez, no, otra vez. Nos vamos a volver a ver, huerco. Voy a encontrar la forma de escaparme de esta y voy a regresar por ti. Esto no es México, Vas directo a una prisión de máxima seguridad, aquí en el Gabacho, donde no se escapan ni las moscas. La única forma de tu escapatoria va a ser la muerte, indio. Y aquí voy a estar yo esperándote a que te consumas, te pongas la soga en el cuello tú solito y te cuelgues del techo. Eso no lo van a mirar tus ojos, morro. Yo sí tengo tan... No soy como los debiluchos que tuviste por padres. Hace muchos años, cuando eras un plebiscito, es lo mismo. Y desde entonces acepté que eras un gallito. ¿Qué estás diciendo? Tienes huevo. Y eso me gusta. Lástima que te vas a morir en cuanto caiga la señora a hacer una trampa. Lo que sí es que esta bronca no es contigo, morrito. Tú nada más sirves de carnada. ¿Sabes lo que le pasa a las carnadas? Solo sirven para cazar al pez gordo. Me acuerdo perfecto. Como si hubiera sido ayer. Ya vamos, vamos. ¡Indio! ¿Sabes qué? Me acuerdo también de ese momento que te voy a decir exactamente lo que tú me dijiste. Tú solo eres una carnada. ¿Y sabes para qué sirven las carnadas? Para atrapar al pez gordo. Gracias a ti vamos a dar con Chucho Casares. Llévatelo. Este cabrón apesta muerto. ¡Me extrañas, cabrón! ¡Me extrañas! ¿A dónde vas? Te quería traer algo de comer, amor. No, por favor, no me dejes sola. Yo nunca te voy a volver a dejar sola, te lo juro. A mí ya no me importa el pasado. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién? Solo me importa esto de ahora. Hoy. Olvidar todo lo que viví. ¿Cuánto más vas a aguantar? No te voy a decir nada. Mejor mátame. Y empezar nuestra historia de cero. Si quieres que nuestro pasado empiece de cero, yo no tengo problema. Pero si crees que mi cariño va a empezar de cero, y si te equivocas. Mi amor, esto que siento por ti ha ido creciendo desde el primer día que te vi en la cárcel. 30 años. Eso fue lo que me dieron nada más porque el cuerpo nunca apareció. ¿Y si aparece? ¿Qué van a hacer con vos? Espero que nunca aparezca. Si no, me darían cadena perpetua. Vayan a sus mesas para ir recibiendo sus visitas. Marcelo. ¿Qué has podido adelantar sobre mi apelación? ¿Lograron que me rebajen la condena o qué onda? Chava y yo ya estamos viendo eso. Todo va por buen camino y espero pronto poderte dar buenas noticias.
Gracias, Marcelo. No sé qué haría sin ti, sin Chava y sin esta ilusión. Jara, esto lo estoy haciendo por ti, pero también por ese bebé que viene en camino. ¿Es en serio? Ya, dejen de pensar cosas que no son. Marcelo Dóriga me está ayudando con la apelación para rebajar mi condena, pero nada más. Ay, sí, nada más. Si cada vez que viene te agarra de la mano y le brillan los ojitos, ¿o no? Híjole, adoradas todas. Yo creo que ya la cárcel les está friendo el cerebro, ¿eh? Ese hombre es casi mi cuñado. Él estaba muy enamorado de Sara, que era como mi hermana. Pero si vos misma me dijiste que está muerta. En cambio vos estás viva, mi amor. Aprovecha. ¿Y aprovechar qué? Yo estoy presa y estoy embarazada. Sí, pero tu embarazo no va a durar para toda la vida, boludo. En cambio el amor, ese sí puede durar para siempre. Ese sí. En este momento de mi vida, después de la muerte de Plutarco, de Horacio, con todas las jaladas que había sufrido, pensé que ya no me quedaban oportunidades para ser feliz. Y apareciste tú. Tenemos que escapar sin que nos vean. No, lo importante es que no me vean a mí. Si la policía me detiene, me regresan a la cárcel. Ay, Mauricio, si no estás preso te andan buscando. No te buscan para nada, bueno. Ni los rusos, ni los narcos, ni los policías, ni nadie. Y yo voy a terminar echada con una pena en la oficina. Si quieres, me puedes dejar aquí irte a la mía. Y siempre te ha importado más tu trabajo que yo, que soy tu ¡Ah, sí, familia. mi trabajo! Sí. ¡No, mi trabajo! ¿Y esto lo estoy haciendo para salvar la vida tuya o qué? Ya llegaron, Mauricio. Ya entré a la lavandería. No hay señales de ellos. No es posible. Revisamos todo el edificio y no encontramos a nadie armado. Tuvieron que haber escapado. Ya estamos checando la zona. Vamos. La encontré. Una cucharada cada quien, ¿no? Te voy a dar. Ah, ¿cómo no? Ay, discúlpame, Jessica, porque no he tenido tiempo de arreglar la casa. Es que he estado muy ocupada con... ¿Por qué está todo tan desordenado, hijo? Porque... Ay, Madre, no te preocupes, yo voy a organizar. No, Yo ¿qué va a recojo decir todo. mi Mami, nuera? dame ¿Qué esto, va a decir dame mi esto, nuera? dame esto. No va a decir nada porque a tu nuera no le interesa el cochinero, ¿verdad, mi amor? No, hombre, pues ¿Ves? ni se preocupe. Usted haga lo que quiera en su casa, pues. Ay, nada de eso, hija. Tenerte aquí es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Tenía tanto, pero tantos años que no me daba gripa. Mami, ¿quieres ir a acostarte a tu recámara? ¿Te llevo? No, ¿sabes qué? Mañana te voy a hacer esos huevos rancheros que tanto te gustan. Ay, ustedes los gringos se chupan los dedos con cualquier platillo de mi tierra. Mi México. Nunca dejo de extrañarlo. Tú no entiendes lo que siento por mi México porque tú eres gringa, como mi marido y mi nieta. Ay, hija. Amor. Tú no eres Jessica. ¿Cómo te llamas?
Vicenta, señora. Vicenta. Vicenta, me da mucho gusto que sea la nueva novia de mi hijo Daniel. Suelta el arma. Mauricio, vamos. ¿Cómo vas a sacarme sin que me vean? Cállate y ayúdame. Si me vuelven a agarrar, me suicido, hermana. Vamos. Ayúdame, ayúdame, vamos. Aquí tampoco están. El frente está lleno de policías. Tenemos que huir. Todavía podemos escapar por la puerta de emergencia. Samachi. Jefa, podemos atrapar a Patricio en otro momento. No queremos arriesgarla. Yo no sé qué hubiera hecho sin ti, Marcelo. Cuando estuve en la cárcel, tú y mi hija se convirtieron en mi tabla de salvación. Tú llevaste hasta el final con tus mentiras y ahora yo debo confrontar las consecuencias. Yo no me explico cómo pude ser tan frágil. Todo ha sido así de fácil para poder traicionarme. Te tengo lástima y me duele que no entiendas que fuiste tú el que es. Marcelo. Shh. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Elizabeth? Enorme. Creciendo y guapísima, como su mamá. No sabes cuánto te agradezco que te hagas cargo de ella. A ti y a Josefina. Araceli, tú y yo hemos tenido una vida muy difícil. Créeme que es lo mínimo que puedo hacer por ti. Nos han tratado muy gacho. Podés pasar. Oye, Araceli, a mí pues nunca me ha gustado esconderte cosas, ¿sabes? Y en estos meses que he estado viniendo a verte, pues yo he empezado a sentir cosas por ti. No sé qué decirte. No digas nada, es... Simplemente quiero que te des la oportunidad de por fin ser feliz, ¿sí? Yo a ti te quiero. Mucho. Te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Te amo tanto, Marcelo. Tanto.
nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido, la adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa, ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.